Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como DavidArce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, en esta ocasión, Jorge Paranoid nos comenta lo siguiente. Hola, ¿aconsejarías la calibración de color mediante el iPhone o no es muy fiable? Y pues ya sabemos que la calibración de color o la calibración de pantallas pues de cierta forma es un tema complejo para el usuario común. ¿Por qué? Pues porque requiere instrumentos, requiere software y también requiere patrones. Mucha gente cree que simplemente poniendo el calibrador de Xbox o tal vez poniendo el disco calibrador de THX, Digital Video Essentials o Disney Wow es más que suficiente para verdaderamente hacer una calibración. La realidad es que esto está bastante lejos del ideal. Sí puede hacer algunas mejoras en cuestión de sombras, en cuestión de contraste o en cuestión de la luminancia, pero no puede hacer una verdadera corrección de color. Para eso nuestros ojos no son nada buenos, entonces requerimos utilizar instrumentos y software que utilicen los datos que capturan esos instrumentos e interpretarlos, digamos que dentro de un rango de errores, dentro de ciertos estándares, e igualmente nos sirve para ver cosas como la gama, que digamos es la respuesta de cómo funciona el brillo de tu televisor, cómo pasa del negro más negro hacia el blanco más blanco, y cuando comenzamos a hablar también de HDR, pues este tema se complica todavía más. Hay otros aspectos que además se tienen que tomar en cuenta al momento de hacer una calibración con alto rango dinámico. ¿Cuál es la idea de hacer una calibración? La idea de hacer una calibración es que tengamos un estándar fijo sobre cómo se deben de ver los monitores profesionales. Cuando un creador de contenido, un creador de películas, un cinematógrafo, etcétera, está, digamos, arreglando, corrigiendo el color o introduciendo ciertas variables dentro del contenido, dentro de una película, pues nosotros queremos que el rojo se vea exactamente de la manera en como lo estaba viendo el cinematógrafo. Entonces, si el cinematógrafo pone un cierto color rojo que se ve, digamos, un poco magenta, no tanto naranja, sino un poquito más rosado, nosotros queremos que en nuestras pantallas de nuestras casas esa misma imagen se vea exactamente con el mismo tono de rojo. No queremos que se vea amarillento o naranjoso, sino queremos ese mismo rojo con esos toques de magenta. Y eso es muy importante para poder recrear atmósferas que tal vez los cinematógrafos, los directores quieren recrear para una película. Nosotros lo hemos visto aquí en el canal cuando hablo de la intención del director. Muchas personas que son fanáticos de explotar sus televisores al máximo me comentan acerca de que cierta película no utiliza los colores de manera entre comillas correcta. ¿Por qué? Pues porque tiene colores desaturados, el brillo no es demasiado alto y tal vez las sombras están un tanto elevadas. Sin embargo, ellos lo que consideran como correcto es que su pantalla se explota al máximo. Recordemos, las películas no están creadas para vender televisores. Las películas están creadas para una intención artística. Entonces la cinematografía está creada para crear sensaciones en la audiencia, para crear ciertos ambientes, que se sienta un lugar cálido, tal vez con luces amarillas, o que se sienta como un lugar donde está haciendo mucho frío, con luces azules. Puedes modificar ciertos elementos de la
la película, de la imagen, para llamar mucho más la atención, como por ejemplo en la lista de Schindler podemos ver a una niña con un saco rojo. Ese saco rojo termina siendo, digamos que una historia por sí misma dentro de toda la película, y terminamos viendo a esta niña caminando por las calles y de pronto la vemos con un final trágico, y tiene, digamos, como un aspecto muy emocional el que su saco sea rojo y esté resaltado dentro de una cinematografía en blanco y negro. Entonces, recordemos, las películas no se crean para explotar los televisores, no se crean para vender televisores. La cinematografía se crea con intenciones artísticas, intenciones humanas, intenciones de creatividad. Entonces, cuando estamos hablando de esto, pues es muy importante mantener, digamos, ciertos estándares en nuestras pantallas para que eso que quiso crear el director, el cinematógrafo, nosotros lo podamos revivir en nuestras casas, en un cine, en una sala de proyección, etc. Todas las imágenes que muestren películas deberían de seguir el mismo estándar. Oye David, pero esto no importa porque al fin de cuentas yo compré mi pantalla. Yo puedo elegir los ajustes que yo quiera. Totalmente de acuerdo, tú eres libre de elegir lo que tú deseas, pero sí hay que comprender que hay un estándar y hay algo que objetivamente es correcto. Que a ti te guste una imagen más que otra es algo totalmente subjetivo, es un gusto personal. Por eso conocemos lo que es referencia contra preferencia. Tú puedes preferir un tipo de imagen, pero no significa que sea referencia ni que estés viendo las imágenes de manera correcta. Ahora, las calibraciones no solamente son del mundo del cine, sino también está en el mundo de la fotografía, del diseño gráfico, etc. ¿Por qué? Pues porque tú quieres ver eso que tú estás creando exactamente de la misma manera en el producto final. Entonces, si por ejemplo tú estás tomando fotografías para un espectacular, terminas editando la fotografía para que se vean ciertos colores más naranjas, otros más azules, y posteriormente mandas a plotear o mandas a imprimir esa imagen, pues tú quieres que esa impresión se vea exactamente igual a lo que tú creaste. Entonces, en ese caso es muy importante que la pantalla esté calibrada, así como la impresora, el plotter, etc. Si uno de los elementos no está calibrado de manera correcta, pues evidentemente los resultados van a ser totalmente variables. Tal vez lo que tú en una pantalla veías de color azul, en el plotter o en la impresión tú lo vas a ver de un color mucho más morado, un azul mucho más rojizo. Entonces, pues eso no es lo que se busca en un ambiente profesional. En un ambiente profesional lo que se busca es consistencia, y por lo tanto también nosotros como usuarios deberíamos calibrar nuestros televisores. Algunas personas podrían decir, es que cuando calibro mi televisor se termina viendo mucho más apagado. Sí, puede llegar a suceder eso porque digamos que las imágenes de referencia están hechos para ambientes de edición de color, para corrección de color. Normalmente los ambientes están totalmente apagados y hay una luz detrás del televisor. Esa luz tiene que tener un cierto, digamos, una cierta temperatura en cuestión de su color. No puede ser ni blanco azuloso, ni puede ser blanco amarillento, tiene que ser un blanco neutral, y ese blanco neutral normalmente está a 6500 grados Kelvin, que normalmente lo conocemos en el mundo de la industria como D65. Entonces la idea es que esta luz que está detrás de la pantalla, que debe de tener un brillo muy específico, no tiene que cambiar los colores o la percepción de lo que tú estás viendo en la imagen. Si tú tienes una imagen azulosa en tu pantalla creada de esa manera por el cinematógrafo y tú pones una luz amarilla de fondo, lo que va a terminar resultando es que la imagen se va a ver
totalmente azul. Si esa imagen azulosa tú le pones una luz todavía más azul en la parte de atrás, vas a hacer que esa imagen se vea más amarillenta o más neutral, lo cual te termina alejando de la intención del cinematógrafo. Entonces, estos ambientes son muy controlados y por eso las calibraciones también están diseñadas para ambientes controlados. Pero bueno, si a ustedes no les gusta seguir la referencia, algo que sí pueden hacer para intentar tener imágenes tal vez mucho más brillosas que las imágenes calibradas, puede ser calibrar los colores y posteriormente modificar un poco el contraste, modificar un poco el brillo, pero sobre la marcha, ya cuando la imagen está totalmente calibrada, y saber cuántos niveles le vas a subir de brillo o cuántos niveles le vas a aumentar, digamos, de contraste, etcétera, pero teniendo una buena base de referencia. Sí es importante tener una calibración, y es aquí donde llegamos a la calibración de iPhone que concierne a esta pregunta. Para aquellos que son usuarios de iOS, hablando de tvOS y hablando del iPhone, pues saben que estos dos dispositivos conviven perfectamente entre sí. Si tú, por ejemplo, estás buscando algo, una película, por ejemplo, o una canción, y te vas al teclado del Apple TV, inmediatamente tu teléfono te va a vibrar diciéndote que si quieres utilizar el teclado directamente desde el iPhone. Hay muchos elementos entre ambos dispositivos que funcionan, digamos, complementándose, y uno de esos tiene que ver con la calibración de imagen. Algo que tiene que quedar sumamente claro es que la calibración del Apple TV a través del iPhone, o digamos que de la pantalla a través del iPhone, solamente va a aplicar específicamente para el Apple TV. ¿Por qué? Pues porque el iPhone realmente no está calibrando la pantalla. Lo que está calibrando es la salida de color y de brillo del Apple TV, y por eso pareciera que sí está haciendo una calibración verdadera, cuando en realidad la calibración que estás obteniendo es una modificación de la señal desde el Apple TV. O sea, tu televisor no va a estar calibrado, solamente va a estar calibrado el Apple TV, y cuando veas el Apple TV, en ese momento sí vas a ver imágenes calibradas. Lo increíble de esa herramienta del iPhone es que facilita la calibración para el usuario común. Tú vas a irte a tu menú del Apple TV y le vas a poner calibración de color, y te va a pedir que pongas tu iPhone con el Face ID apuntando hacia la pantalla. Una vez que lo haces, el iPhone comienza a hacer los cálculos, los ajustes pertinentes, y ya termina haciendo una calibración de imagen y lo termina pasando al Apple TV. Y bueno, después de esta calibración, que es sumamente sencilla, ¿qué tan buenos colores vas a obtener? Bueno, pues te puedo decir que normalmente en televisores que no vengan muy bien calibrados de fábrica, como por ejemplo puede ser un LG, sobre todo por ejemplo un Samsung, puede ser un televisor Hisense, etcétera, pues puede hacer un gran trabajo. Por ejemplo, en televisores Samsung, que se conoce bastante bien que son los televisores menos precisos, digamos que para consumidor en cuestión de sus ajustes iniciales, pues definitivamente una calibración con el iPhone va a terminar haciendo un cambio dramático. Por ejemplo, en un televisor como Hisense, este cambio va a ser mucho más, digamos, intermedio. Y por ejemplo, en un televisor Sony, este cambio no va a ser tan impactante. Oye David, yo hice la calibración con mi iPhone y después de la calibración, la imagen se veía terrible, se veía horrible. Mi consejo es que se den un par de semanas utilizando la imagen calibrada, y ya posteriormente a eso decidan si regresan a la anterior o se quedan con la imagen calibrada.
¿Por qué? Pues porque nuestros ojos, nuestro cerebro, se termina acostumbrando a una imagen incorrecta. Conozco mucha gente que le gusta la imagen dinámica, ese modo de imagen que se utiliza en las tiendas, que es sumamente brilloso, sumamente azul y con colores reventados. Les encanta. Y posteriormente hacen una calibración con un iPhone o una calibración profesional y dicen, es que la pantalla se ve mal, se ve apagada. No, al contrario, por primera vez se ve correctamente, solamente que estás demasiado acostumbrado a una imagen incorrecta, azulosa. Por eso cuando he hablado de calibraciones en videos pasados, normalmente les comento que el punto blanco de 65 está en el ajuste cálido 1 de la mayor parte de televisores. Y algunos me han comentado, oye David, no es cierto, hasta Tom Cruise ha dicho que el blanco debe de ser un blanco neutral, y eso es totalmente cierto, y el blanco neutral termina siendo el cálido 1. En la mayor parte de televisores, en la mayor parte de modelos, normalmente el blanco neutral que viene en el televisor termina siendo un blanco mucho más azuloso. Pero ahora, esto tómenlo como un grano de sal, porque recuerden, para hacer una verdadera calibración, tienen que hacer mediciones, utilizar instrumentos y utilizar software especializado. El que yo les diga cálido 1 suele ser el blanco neutral no significa que en tu televisor necesariamente va a hacerlo. Pero les digo, en la mayor parte de televisores, en la generalidad, yo les recomendaría que no lo cambien así a ojo pelón, sino espérense a hacer una verdadera calibración o hagan al menos una calibración con el iPhone. Pero ahora, cuando yo les he aconsejado acerca de hacer este ajuste, muchos me dicen, oye, pero es que ese ajuste es demasiado amarillo. Y la realidad es que no es que sea tan amarillo, sino el problema tiene que ver que los ajustes predeterminados de los televisores normalmente son demasiado azules y tu cerebro se acostumbra a una imagen azulosa. Cuando lo pasas a un punto blanco neutral, un blanco verdadero, terminas diciendo es que se ve amarillo, pero eso pasa por un par de semanas y después te vas a olvidar. Entonces, definitivamente, este proceso de ajustar con calibración es un proceso que tarda un poquito en que nosotros nos ajustemos. Es un proceso de percepción. Después de un tiempo de que te ajustas al nuevo tipo de imagen ya correcta, te vas a dar cuenta que todo se ve mucho mejor. Las sombras se ven más neutrales, las luces igualmente, las pieles se ven correctamente, los azules son azules, los amarillos amarillos, el rojo es rojo. Y se van a dar cuenta que si pasan de la imagen calibrada a la imagen que tenían anteriormente, la imagen que tenían anteriormente se va a ver terrible. Van a decir, ¿cómo es posible que yo veía eso antes? Pero ahora, en cuestión del iPhone, ¿qué tan buena es la calibración que hace en conjunto con el Apple TV? Yo diría que es bastante, pero bastante buena. Solamente tiene un pequeño problema, pero no diría que es exclusivo de esta calibración. La calibración que se termina haciendo entre el iPhone y el Apple TV termina siendo un tanto azulosa. No va a poner el blanco exactamente neutral, sino va a tener una tendencia hacia arriba. Como les dije, normalmente una calibración se hace a 6500 grados Kelvin o D65, que es el blanco neutral. El iPhone normalmente va a terminar haciendo una calibración a 6700 grados Kelvin o 6800 grados Kelvin, lo que va a terminar resultando en una imagen mucho más azulosa. Recordemos, entre mayor sea la temperatura del color, va a ser un color mucho más azul. Entre más baja sea la temperatura del color, va a ser un color mucho más amarillento. Entonces, el iPhone sí termina siendo una buena calibración en cuestión de colores,
pero el punto blanco no lo ajusta perfectamente. Pero como les digo, no es algo exclusivo en el Apple TV y con el iPhone. Las computadoras que utilizan macOS normalmente ya vienen calibradas de fábrica, y cuando vas a hacer una medición de patrones, una medición de colores, o creas algo en un sistema operativo de macOS y posteriormente lo ves en un televisor calibrado, pues hay una cierta diferencia en los colores. Y es que universalmente todos los dispositivos de Apple suelen tener un punto blanco un tanto más azuloso. En algún punto Apple intentó cambiar esto en los primeros iPhones. Yo recuerdo que en el iPhone 3G mucha gente se comenzó a quejar que la pantalla se veía amarillenta, y es que en alguna actualización pasaron de la pantalla azulosa a una pantalla mucho más amarillenta, que no era mucho más amarillenta, sino ahora tenía el punto blanco neutral. Pero la gente pues se sacó mucho de onda porque estaba acostumbrada al ajuste anterior, entonces decían que su pantalla se veía mal. Ya después de algunos meses se dieron cuenta que no había ningún problema y todo pasó a la historia. Pero bueno, es una realidad que todos los dispositivos de Apple tienen una calibración un tanto más azulosa, y el iPhone, al momento de configurar el Apple TV, termina dándote una imagen un tanto azulosa. No exageradamente, yo diría que la mayor parte de gente no se va a dar cuenta, al menos que compare las dos pantallas entre sí, una completamente calibrada con punto D65 y la calibrada con el iPhone. Si haces esa comparación lo vas a notar, pero en el día a día yo lo veo bastante complicado. Entonces yo les diría que sí hagan su calibración con el iPhone, porque lo más probable es que vayan a obtener una mejor imagen de lo que ya tienen. Pero ahora, si tienes un televisor Sony, no te lo recomiendo, porque normalmente los televisores Sony ya vienen muy bien ajustados de fábrica. Son de los pocos televisores que tienen, digamos, una calibración prácticamente desde la tienda. Pero que quede claro que es la excepción. La mayor parte de televisores allá afuera, la mayor parte de marcas, se va a ver beneficiado con este ajuste. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden seguir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.